No hay espacio para los lujos estilísticos, los alardes de buen escritor. Debe evitarse dentro de lo posible el uso de cualquier tipo de metáfora, de símil, de figura. El discurso filosófico latinoamericano, en lo que tiene de más original, innovador, propositivo, simplemente no cabe en el marco de todas estas restricciones formales. Un discurso en el que el sujeto simplemente está presente, que si seguimos a Royce tiene que hacerse presente. Un discurso para el cual el contexto, la circunstancia, a propósito de lo que se ponía ayer, la situación, es parte de su contenido y de su sentido, como lo es en el caso de una filosofía entendida como auroral. Un discurso en el que lo literario, el mostrar estético y ameno, irrumpe e incluso suplanta la argumentación estricta y árida. Un discurso con estas características sistemáticas e inevitablemente rechazado por las revistas que publican papers. Nuestra América de José Martí nunca habría sido bien evaluado por los referentes. Así como tampoco lo sería Calibán de Fernández Retamar, El laberinto de la soledad, etc. ¿no? El punto es que estos discursos simplemente no caben en el estricto y reglado formato del paper, pues como bien ha hecho ver una autora alemana que escribe sobre estos temas de literatura y filosofía, hay una conexión sistemática entre cada concepto del conocimiento o del saber filosófico y la forma literaria en que se expresa o se transmite dicho saber. En otras palabras, no se puede decir todo de cualquier manera. En términos prácticos, el control sobre la forma implica directamente uno sobre el contenido, y el discurso filosófico latinoamericano, en su vertiente más interesante, al menos para mí, es un discurso que no se deja controlar y por ello hoy paga con la segregación y la sordera. 3. Un paper filosófico contiene, en tercer término, rigurosas exigencias respecto de su estructura. Siempre debe haber una hipótesis y una demostración, y dicha demostración debe ser eminentemente de tipo argumentativo. Esto se refleja en las normas de publicación de las revistas, cuando se impone expresamente que el discurso esté organizado en 3 momentos. Eso se dice, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión. El discurso filosófico del paper no puede ser entonces más que proposicional. Es un discurso del decir, alejado de todo rastro de retórica de literatura, eso lo mencionaba. Toda otra estructura, otro tipo de discurso no proposicional más cercano a la literatura, está prohibido, lo cual no significa, sin duda, que no existan otras estructuras posibles para el discurso filosófico, ¿no? Esta misma alemana, de Christina Scheffner, hace ver que para la filosofía han habido básicamente 2 modos. Uno, el camino trazado por la ciencia, que es directo, argumentativo, y el camino indirecto, mostrativo, indicativo, que es propio de la literatura, ¿no? Basado en el sentido estricto de formas literarias de exposición. La diferencia está en que en uno dice y en el otro no se dice, se muestra. ¿De acuerdo? Y ese segundo sentido, al menos desde que Platón exhibió a los poetas de la República, nosotros prácticamente no lo podemos usar, ¿no? La instalación del paper no hace más que llevar hasta el extremo esto mismo. En un paper filosófico no hay lugar para el simple mostrar, sino solo para el definitivo demostrar, ¿ya? Lo que tenemos en nuestra tradición filosófica latinoamericana, sin embargo, son fundamentalmente discursos que se instalan en modos no argumentativos ni proposicionales de exposición, acercándose fuertemente al modo literario de conocimiento, en el que el saber no se encuentra expresa y directamente en los textos, sino que se transmite a través de ellos. Es mostrado, no dicho. En nuestros clásicos no es tanto la argumentación lo que prima, lo cual no quiere decir que no exista, sino que es más bien la puesta en escena en busca de persuasión. De ahí la utilización de metáforas, figuras, anécdotas, situaciones puntuales, relatos, etc. Junto a un lenguaje, a una retórica que además de estética busca cautivar al lector, seducirlo y persuadirlo. ¿Será realmente necesario que vuelva a mencionar los discursos de Martí, de Sarmiento, de Bilbao, de voy terminando. Otro orden de prohibiciones impuestas por el paper atañen su objeto. En un paper filosófico no se puede hablar de todo. Hay, en primer lugar, temas que no se tocan, que no pueden ser abordados, pero también hay partes o escorzos de temas o asuntos aceptados que no pueden ser mencionados. Quienes nos dedicamos profesionalmente hoy a la filosofía sabemos bien que esto es así, por lo que en general la precaución de no escribir por lo que en general tomamos la precaución de no escribir papers sobre temas vetados,
que van a ser evidentemente rechazados. Es como si yo quisiera mandar esto. Una vez más, sin embargo, ante la pregunta por cuáles son dichos temas, cuáles son concretamente las prohibiciones, la respuesta tiende a ser el silencio. Sabemos que existen, ustedes se ríen porque saben que existen, conocen sus alcances, pero no sabemos señalarlos. Todo funciona aquí como si la norma fuera tácita. No está escrita en ninguna parte, pero sin duda actúa y en general vislumbramos cómo lo hace, ¿no? Uno tiene esa prudencia, ¿no? Foucault nuevamente propone una distinción entre discursos fundamentales y creadores, por una parte, y discursos que solo repiten, glosan y comentan. Quisiera agregar a esta diferencia los discursos críticos, destructivos y denunciantes, ¿no? Estos tres tipos de discursos. El paper, en tanto que se caracteriza por ser efímero, modesto, eficiente, no tiene la pretensión de constituirse en un discurso fundamental, menos aún fundacional, y solo en marcadas ocasiones podría aspirar a ser modestamente creador. En este punto resulta iluminadora la investigación de Gans y Shepard, quienes analizan el caso de los equivalentes a los premios Nobel en economía, y de acuerdo con sus resultados, de los 20 ganadores vivos en ese momento, solo a 3 nunca se les había rechazado un artículo, pero lo más sorprendente es que entre los otros 17 restantes fue habitual la convicción de que los textos que les fueron rechazados eran justamente los que ellos consideraban sus mejores trabajos y figuraban entre sus obras más citadas. Es decir, lo que se les rechazó fue fundamentalmente aquellos discursos que tuvieron finalmente un sentido fundacional y creador. En este mismo sentido, Camparino hace una lista de 36 casos de autores cuyos papers fueron rechazados por diferentes revistas en distintas disciplinas y que luego fueron recompensados con el premio Nobel justamente en virtud de esos trabajos. Así como no es fundacional, desde el paper no es un discurso crítico, destructivo, ni busca desestabilizar nada. Su objetivo expreso y su límite es aportar humildemente un grano de arena al avance del conocimiento. En este contexto es que su aspiración es ser un buen comentario o una glosa inteligente que cumpla con las exigencias del formato. Se trata de un texto acerca de textos. El paper tiene como objeto de trabajo otros discursos a los que comenta, a los que glosa, en una palabra, a los que repite. Esto se da, sin duda, de diferentes formas. Hay papers acerca de una obra de un autor, otros sobre un asunto que atraviesa varias obras de diferentes autores, etc. El paper no pasa de ser un metadiscurso. Entonces te comentaba en el desayuno que yo tengo la sensación de que mis papers son los trabajos preparatorios de lo que yo realmente he querido escribir. Nuevamente, los latinoamericanos en sus discursos filosóficos rompen con esta exigencia, en tanto que la pretensión fundacional y crítica está siempre ahí, siempre presente. Es lo que lo anima, lo que le da realidad. Ya lo decía Arturo Roy, el pensamiento latinoamericano, en lo que muestra verdaderamente creador, se nos aparece cuestionando el discurso colonialista. La historia completa del pensamiento filosófico latinoamericano no es la única, pero podría ser leída en esta clave, como lucha por la emancipación. Para ese discurso no hay lugar en el mundo del país. Desde las casas, pasando por Bilbao, Las Tardes, Sarmiento, Mariátegui, Rodó, etc. Una pequeña conclusión. Sostenía Foucault muy acertadamente que hay un vínculo evidente entre la existencia histórica de una cierta voluntad de saber, de verdad, y la forma en que ese saber tiene de ponerse en práctica en la sociedad en la que es valorado, distribuido, repartido. Hoy, como se ha visto, o pretendo haber mostrado, el paper es la forma en que una cierta voluntad de verdad se instala institucionalmente en la sociedad y ejerce, como dice el francés, sobre los otros discursos una especie de presión y de poder de coacción. En este momento asistimos sin duda a dicha presión, una que nos impele a concentrar nuestro trabajo en la producción de papers. Lo central, sin embargo, es vislumbrar las consecuencias que esto tiene para el trabajo filosófico en general y las repercusiones que representa para nuestra tradición de pensamiento filosófico. Es indispensable, creo yo, tomar conciencia de las presiones, de los límites que se nos están imponiendo, pues dichas barreras no son ni casuales ni anecdóticas, menos aún azarosas y poco importantes. Se trata de la sistemática imposición de una estructura que permita controlar el discurso filosófico, que lo mantenga dentro de márgenes que acallen su voz más sorprendente y que silencien lo más rupturista y fundacional, que hagan desaparecer, en una palabra, lo más filosófico de la filosofía.
Muchas gracias, querido José. Realmente estoy fascinado por la cantidad de coincidencias. Leí tu anterior libro que no tenía nada que ver con esta temática y decía, espera, les cuento una brevísima anécdota antes de pasar a él.